Salmo 34, versículo 19. Cuando lo haya encontrado, me indica con un fuerte amén. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Le damos lectura todos unidos a una sola voz. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera: para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria de su Santo Espíritu. Su pueblo dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Una vez más: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ocupe su lugar en esta noche, siéntase cómodo, no se duerma. Tiene la libertad de glorificar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor para siempre. Amados hermanos en Cristo, David en el Salmo 34, número 34, en el versículo 19, el salmista David habla y dice, por experiencia propia o vivida, el salmista David dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Gloria al Señor para siempre. Amados hermanos, gloria al Señor por los siglos y los siglos. Dios es bueno. Y quiero hablar la infalible palabra de Dios en esta hermosa hora bajo un tema. Y quiero hablar bajo el tema: el Espíritu de Dios ha venido para consolarte. Ese es el tema. El Espíritu de Dios ha venido para consolarte. Amados hermanos, el Espíritu Santo aparece en el Nuevo Pacto como un guía, pero también como un consolador. Jesucristo declara, antes de ascender al cielo, a sus discípulos les refirió estas palabras, porque ellos se entristecieron al saber la noticia que Jesús tenía que retornar al Padre. Y Jesús le dijo: yo me iré, pero no os dejaré huérfanos, sino que os rogaré al Padre para que envíe a vosotros al Consolador. Amados hermanos, esto es al Espíritu Santo, el cual os guiará a toda justicia y a toda verdad. El salmista David dice en su Salmo 34, verso 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Amados hermanos, la palabra aflicción, gloria al Señor, significa estar en una condición, en una situación, amados hermanos, difícil. La palabra aflicción se utiliza para aquella persona que está llorando inconsolablemente y que no puede hablar o expresar lo que siente a causa del dolor que lleva dentro. A eso se le llama aflicción. En resumidas palabras, la Biblia no dice que esté llorando, dice que está afligido. El llanto es el resultado de la aflicción, amados hermanos, y la Biblia nos enseña, Dios usando el salmista David, dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará Dios, Jehová de los ejércitos. Amados hermanos, muchas veces se ha malinterpretado el Evangelio de la gracia y hemos malentendido la palabra de Dios. El neocristianismo, el nuevo cristianismo, ha interpretado como que ser cristiano es nunca tener problemas. Han interpretado el Evangelio como que ser cristiano y rendirse a Cristo es sinónimo de que ya no vamos a padecer nada.
Pero estamos equivocados. Ese no es el evangelio de la gracia, ese no es el evangelio de Cristo. Hemos confundido las promesas eternas con las cosas terrenas. Amados hermanos, la gente piensa que al venir a Cristo significa tener una vida tan plena que ya no va a haber llanto, ya no va a haber problemas, ya no va a haber dificultades, ya todo se acabó, las cosas bien, y ahí es donde entra la cuestión. Y nos agarramos fuera de contexto la palabra del Señor y nos engañamos a nosotros mismos. Porque Jesús en ningún momento dijo que si usted le recibía o yo le recibía, nunca padeceríamos nada en la tierra o que no tendríamos aflicción. Al contrario, a la inversa. El Señor Jesús dijo, confirmando lo que dice el salmista David, el Señor Jesús nos enseña en los evangelios y dice, amados hermanos, claramente declara a nuestro Maestro Jesucristo en su palabra. Y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Él no dijo que no tendríamos aflicción, Él dijo que tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Amados hermanos, las aflicciones llegan a nuestras vidas. Somos afligidos, amados hermanos, pero la diferencia es que tenemos a alguien que nos consuela, ¿verdad? Tenemos a alguien que viene en el momento más difícil y crítico de nuestra vida, cuando tal vez ya estamos pensando renunciar o rendirnos, aleluya. Él llega y aparece en escena y te dice, no temas porque yo estoy contigo, y te da un toque, aleluya, y lo que el Espíritu Santo toca le da vida. Cuando el Espíritu Santo te toca, te da fuerzas nuevas. Muchas veces estamos debilitados, estamos cansados, estamos angustiados, la aflicción nos ha golpeado tanto que sentimos más no poder seguir caminando, pero viene el Espíritu Santo y con un solo toque, aleluya, te vuelve a reanimar y dice, sigue avanzando, sigue peleando la batalla de la fe. ¿No le ha pasado a usted que hay momentos difíciles en su vida donde cree que ya no va a poder más avanzar, donde siente que se desploma todo, se viene para abajo, el desánimo los arropa, el desaliento nos abraza, gloria al Señor, para siempre? Y cuando humanamente estamos a punto de retroceder, a punto de colapsar, aparece el Espíritu Santo, porque Él es la promesa, aleluya, y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió estar conmigo en las buenas y en las malas. Él prometió estar conmigo en los momentos difíciles, aleluya, y sostenerme cuando yo no puedo. El Espíritu Santo ha venido a consolar. ¿A quién le gusta la aflicción? Les pregunto en esta hermosa noche. ¿A quién le gustan las aflicciones? ¿Y a quién le gusta la consolación? Usted no puede ser consolado si no ha sido afligido. La consolación es para los afligidos, no para los que están bien, es para los que están afligidos. El consolador vino con un propósito, por algo se llama el consolador. Significa que nosotros íbamos a vivir y caminar un camino de aflicciones. Amados hermanos, por eso Dios lo envió, porque el camino no sería fácil, el camino no sería un jardín de rosas, el camino sería un camino dificultoso, difícil, aleluya, porque angosto es el camino, estrecho, amados hermanos, dice la palabra del Señor. El camino angosto que conduce a la vida eterna. Y dice la Biblia textualmente que pocos son los que lo hallan. Amados hermanos, a todos nos gusta la consolación, pero no nos gusta la aflicción. Para que usted sea consolado necesita ser afligido. ¿Es así o no es así?
No se le puede consolar a alguien que está alegre, que está feliz, que está contento, que está sonriente, con una sonrisa colgante. No se le puede consolar, porque Él no requiere de una consolación. La consolación es para los que están pasando aflicciones. Los que están en aflicción, para ellos es la consolación. Y el Espíritu Santo de Dios vino a consolarnos. ¿Sabe? Pregunto en esta hermosa noche, cuando usted se siente cansado, hay momentos en nuestras vidas como cristianos, va a llegar ese momento, porque usted no es de palo ni es de metal, ni es un superhombre. Usted es un hombre simple y común de carne y hueso, a quien Dios le plació levantarlo por gracia y misericordia. Pero va a llegar ese momento, cuando usted siente esos momentos, en esos momentos Dios los permite para que usted se dé cuenta de quién es realmente usted. De que nunca se le olvide al polvo, al barro, de que el grande se llama Jesucristo. De que el grande se llama Dios. Cuando sentimos colapsar, cuando sentimos el desánimo, el desaliento, cuando sentimos que las fuerzas se acaban y que ya no sentimos ánimo de seguir adelante y nos sentimos, aleluya, en un punto crítico de nuestra vida, Dios lo permite dentro de la voluntad permisiva de Él. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos de que sin Él nada podemos hacer, de que sin Él nada somos, que Él es nuestra única ayuda, nuestro único socorro, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el único que puede darnos paz y seguridad. Y Dios tiene que permitir esos momentos donde te sientes en el piso o incluso sientes morir espiritualmente. Dios lo permite. ¿Para qué? Para que tú no te pongas el problema en este tipo de situaciones, evidentemente, es cuál va a ser tu reacción. Mucha gente cuando está afligida, lo que hace es humillarse delante de Dios e implorarle a Dios misericordia, e implorarle a Dios ayuda, como David pide auxilio. David reconoce en el Salmo 100 y dice que Dios es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y hay una línea delgada. Hay personas que cuando están siendo afligidas van al altar, se rinden a Dios, imploran a Dios, porque temen fracasar, tienen miedo a quedarse postrado en el camino. Hay otro gremio de personas que en lugar de acudir a Dios, amados hermanos, se la pasan renegando, se la pasan cuestionando, se la pasan preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Como si fueran tan guapos y que no se merecen tal vida. Amados hermanos, los que se humillan, los que reconocen, aquel que le pida a Dios ayuda, aquel que le pida a Dios auxilio, aquel que le pida a Dios fuerza, aquel que le implora a Dios que no lo abandone, es alguien que se ha negado a rendirse, es alguien, aleluya, bendito sea el Señor, clamar a Dios, pedir a Dios ayuda. Amados hermanos, humillarse delante de Dios no es el símbolo de cobardía, no es que se esté rindiendo, no, se ha negado a rendirse y es por ende que está pidiendo la ayuda divina, la intervención de Dios, para que Dios no le suelte y no le deje caer en el fango cenagoso. Clamar a Dios, humillarse ante Dios, no es rendirse, todo lo contrario, es negarse a rendirse. Rendirse es aquel que no hace nada por su situación. Aquel que no hace nada en lo absoluto, que deja que el mundo, que el pecado, que el problema lo hunda, lo mate, lo aniquile y lo sumerja en la desgracia de este mundo. Pero el cristiano verdadero, aleluya, tiene que entender, aleluya, el salmista David fue testigo de grandes cosas de parte de Dios, pero ¿sabe por qué? Porque David aprendió a humillarse, David aprendió a clamar, aprendió a pedirle a Dios, aleluya, con su misericordia. Queremos aprender
del método para recibir consolación, tenemos que leer cuidadosamente los salmos de David. David nos enseña el curso de cómo recibir ayuda, en la práctica, no en la teoría. Hay gente que dice, hermano, a veces nosotros no sabemos los términos que hablamos y que utilizamos. Muchas veces nosotros decimos, hermano, le estoy clamando a Dios. ¿Usted sabe lo que significa clamar? La palabra clamor o clamar, que viene del original hebreo, significa gritar con angustia, con dolor. Gritos de angustia. Es gritar desesperadamente, amados hermanos, cuando se está en una condición muy crítica o difícil. Clamar no es orar, no, clamar es gritar, voz en cuello, amados hermanos, pero gritos de angustia, de dolor, de aflicción. Eso significa clamar. Y muchas veces nosotros decimos, hermano, estoy clamando, y no derrama ni una lágrima de cocodrilo siquiera. Y dice que está clamando. No sabemos qué es clamar. Amados hermanos, el clamor va acompañado de un llanto indetenible. El clamor va acompañado de un dolor profundo, de un dolor que parte el alma en dos. El salmista David lo experimentó, amados hermanos, y David dice en este mismo salmo, en el versículo, amados hermanos, por el versículo 6, él dice, este pobre clamó y le oyó, ¿quién? Y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. David dice, ¿de quién está hablando David? De él mismo. Él dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. David clamó, amados hermanos. Y todos sabemos el modelo de David. Cuando hablamos de oración, nos vamos a David, porque David fue un hombre abatido, afligido, angustiado, que pasó aflicciones, distintas penalidades, pero que aprendió a afrontarla, que se humilló ante Dios y buscó el socorro divino. Hermanos, el Espíritu Santo ha venido para consolarnos. El Espíritu Santo ha venido para ayudarnos. El Espíritu Santo ha venido para fortalecernos. El Espíritu Santo ha venido para darte consuelo en el momento difícil. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que pedírselo. Gracias. David dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Y él dice también, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. O sea que Dios te dejará entrar en la aflicción, pero no te dejará en la aflicción. Dios te va a sacar de la aflicción. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de su Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo te dice, no te rindas. El Espíritu Santo te dice, no bajes la guardia. El Espíritu Santo te dice, no te des por vencido. El Espíritu Santo te dice, continúa, sigue, clama, pide, humíllate, ora, bendito sea el Señor para siempre. No sueltes la armadura de Dios. Porque cuando la aflicción llega, ¿sí o no? Cuando la aflicción llega, se va hasta el ánimo de orar. Cuando la aflicción llega, se va hasta el ánimo de perseverar. Se va el ánimo de hacer lo que sabemos hacer. La aflicción viene a bloquear gran parte de nuestra vida. Y es por ende que usted no puede quedarse a brazos cruzados. Cuando está en aflicción, usted tiene que hacer algo. Y lo que tiene que hacer es clamar a Dios, es pedirle a Dios, es humillarse ante Dios y pedir misericordia y pedir auxilio, pedir ayuda al Dios del cielo, que Él extienda su mano de misericordia.
Uno de los problemas de la iglesia moderna es que cuando está en aflicción no se humilla. Sigue actuando como que nada pasa, como que todo está bien, como que todo marcha chévere, cuando realmente su vida se está hundiendo en la miseria, amados hermanos, espiritual. ¿A quién pretendemos engañar? Pregunto yo. Aparentar que estamos bien no es lo que enseña el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo nos enseña a no vivir de apariencias, sino a vivir una realidad. Hermanos, estás pasando momentos difíciles, estás afligido, estás angustiado, estás en un momento crucial en tu vida. El Espíritu Santo viene a consolarte, viene a ayudarte, viene a decirte: sigue adelante, sigue luchando, sigue peleando, sigue avanzando. Pero no te rindas, no te rindas. Hermano, hincarse a orar y pedir y llorarle a Dios para que nos ayude significa que no nos hemos rendido ante la adversidad. Una cosa es humillarse ante Dios y otra cosa es rendirse ante los problemas de la vida. Pero cuando nosotros no acudimos al método de Dios, a humillarnos delante de Él, la palabra humilla, amados hermanos, David curiosamente dice en el Salmo 51, le está diciendo a Dios: porque a un corazón contrito y humillado no lo despreciará tú, oh Dios. Amados hermanos, muchas veces nosotros estamos tan cerca de la ayuda, pero al mismo tiempo tan lejos. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda, la fuente de vida eterna a nuestro lado, junto a nosotros. Pero no hacemos o no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. El Espíritu Santo vino a consolarnos, pero recordemos que Él es un caballero, Él es una persona. ¿Y qué está esperando? Que tú le hables, ¿verdad? Hay un dicho común en nuestro país que dice que el que no habla, Dios no lo escucha. ¿Es cierto? ¿Verdad? Y es cierto, la Biblia dice claramente: el que pide recibe, el que busca halla, y el que toca se le abrirá, y el que no pide nada no va a recibir nada. En eso se basa el orden bíblico, amados hermanos. El que pide va a recibir, el que toca se le va a abrir, el que busca va a encontrar. El que no busca nada, ¿por qué puede encontrar? Nada. A veces nosotros estamos esperanzados a que Dios nos resuelva la vida sin hacer absolutamente nada. ¿Quiere que el Espíritu Santo te ayude? Pídeselo. ¿Quiere que el Espíritu Santo te consuele? Pídeselo. ¿Quiere que el Espíritu Santo intervenga en lo que está pasando o te guíe, te direccione? Pídeselo. Muchas veces nosotros tomamos decisiones a la ligera. Se nos ha enseñado en reiteradas ocasiones que tenemos que pedir primeramente a Dios dirección. Pero muchas veces no entendemos qué es pedirle a Dios dirección. Más tardamos, muchas veces las decisiones se toman fuera de la voluntad de Dios, porque una de las cosas de la iglesia moderna es la falta de paciencia, de no saber esperar en los tiempos de Dios, porque en Dios hay tiempos. Y muchas veces nos precipitamos y tomamos decisiones a la ligera, luego fracasamos, las cosas no salen bien y luego ahí estamos llorando. Ahí estamos derrotados, avergonzados y humillados. ¿Pero por qué? Porque no fuimos capaces de esperar en el tiempo
de Dios. Desde que usted usa el término voy a pedir dirección a Dios, usted está diciendo que va a esperar en el tiempo de Dios. Y mucha gente lo ha hecho y es mentira. No ha pedido ninguna dirección porque no esperó el tiempo de Dios. Pedir dirección significa esperar el tiempo de Dios hasta que Dios dé una señal contundente. Decimos nosotros hasta que Dios nos dé luz verde y Dios diga sí. Entonces nosotros podemos proceder. Mientras tanto, nosotros no podemos hacer nada porque estamos esperando no en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios. Desde que usted decide pedir dirección a Dios, usted ha decidido que no va a hacer nada hasta que Dios le declare su voluntad. Y mientras Dios no le declare su voluntad, usted no puede actuar. Usted tiene que solamente esperar. El problema es que a veces decimos, hermano, voy a pedir dirección a Dios, y ya andamos ayudando a Dios. Le andamos dando una ayudadita. Andamos haciendo ya, adelantando las cosas, acomodando por acá. ¿Y qué hacemos nosotros? Arruinamos todo. Lo que la mano del hombre toca, lamentablemente, fuera de la voluntad de Dios, lo arruina, lo destruye. El ser humano no está capacitado por sí solo para que las cosas salgan bien. El ser humano necesita la mano de Dios con él. Amados hermanos, pero el Espíritu Santo vino para consolarte, para consolarme, para decirte que no te rindas, pero que es cuestión de conocer, de saber, de entender, porque muchas veces nosotros, hermanos, por más que se nos dice, por más que se nos predica, como decimos nosotros allá, por un oído nos entra y por otro nos sale. A la iglesia muchas veces hay que martillarle la misma palabra. ¿Por qué? Si usted le pregunta a la iglesia al otro día del tema de qué se trató el mensaje, ya no se acuerdan. Es una vergüenza. ¿A qué vinieron la pregunta? ¿Realmente están aprendiendo? Están perdiendo su tiempo. Suena duro, pero es la realidad. Hay gente que se ofende, pero es la verdad. Aquí no se viene a ver cómo anda vestido el predicador, el pastor, cómo anda la hermana, el fulano. Aquí se viene con un propósito de aprender la palabra de Dios, de recibir el consejo de la palabra que Cristo tiene para vosotros. Como pastor, pruebo a la iglesia. A veces me toca una serie de enseñanza. Enseño a la iglesia y Dios me ha enseñado, y a veces evalúo, pruebo su conocimiento. A la iglesia la agarro desapercibida muchas veces, amados hermanos, porque así nos agarrará Cristo a todos. Y sabe, después que algunos días, que di algunos temas, les pregunto, hermano, ¿de qué se trató el mensaje y cuál fue el tema en tal día? Ahí andan preguntándose uno con otro. ¿Cómo se llamó? ¿No te acuerdas? Ahí me doy cuenta qué clase de alumnos son. Ahí me doy cuenta qué clase de cristianos son. Porque en la iglesia hay dos clases de cristianos, al igual que en la escuela. En la escuela hay gente que aspira a algo, pero hay gente que son burros, que así se van a quedar. Porque no tienen ningún interés en aprender y superarse. El que tiene interés en superarse está a la expectativa, está atento y no se pierde de ningún detalle, porque él tiene una aspiración, ¿verdad? Pero el que no tiene ninguna aspiración, ¿qué anda haciendo? ¿Qué hacen ahora los alumnos en la era moderna en las escuelas? Muchos no van ni a hacer nada, nada más lo único que van a hacer, andar de maleante en las escuelas. Es la realidad, perdiendo su tiempo. Lo mismo sucede en la iglesia de Cristo. Amados hermanos, hay gente que no viene a sacar provecho, viene a perder su tiempo. Y Pablo exhortó a los efesios de este tema y les dijo: mirad bien cómo andéis, andad como sabios y no como necios. Dice, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, el tiempo no es para desperdiciarse, el tiempo no es para tirarlo a la basura, el tiempo es para aprovecharlo.
para redimirlo, amados hermanos, en Cristo Jesús. Porque yo entiendo, hermano, de un cristiano o de alguien que apenas está empezando en el camino de Dios. Pero es inadmisible en alguien que ya tiene 5 años en la iglesia, 4 años en la iglesia, 6 años en la iglesia, y que usted le pregunta de qué se trató la palabra, el tema, y estuvo presente la pregunta, entonces ¿dónde estaba el tipo? ¿Dónde estaba el hermano? ¿Dónde estaba la hermana? Hay gente que aquí nada más está el puro cuerpo, pero realmente no están aquí. Su mente es vaga, su mente anda por otro rumbo, pero no está aquí. Aleluya. Y cuando usted viene a este lugar, viene con un propósito. Venimos decididos a aprender a comer el pan espiritual, porque Dios tiene algo que decirme. Y en esta noche Dios ha venido a decirte: tú no estás solo, no estás sola. Gloria al Señor. Yo estoy para ayudarte, para sanar tus heridas, para levantarte cuando te sientes débil. Yo estoy aquí para sostenerte cuando crees que ya no hay salida. Pero ¿a quién creen ustedes que Dios va a socorrer, que Dios va a ayudar, que Dios va a consolar, que Dios le va a levantar cuando se siente caer? ¿A aquellos que están distraídos o a los que están, aleluya, concentrados, a los que están enfocados, a los que tienen una visión y tienen una aspiración en la vida en Cristo? Dios está dispuesto a ayudar, a levantar, a sostener a aquellos que están interesados en superarse en sus vidas espirituales, en crecer, en salir adelante y lograr la meta que Cristo les trazó. Un maestro en una universidad se va a enfocar en el más burro, perdona, válgame la expresión, somos mexicanos, ¿verdad? ¿En qué se va a enfocar? ¿En el más burro o en el que más sobresale? ¿Verdad? Él se enfoca en el que más sobresale, luego el burro se molesta, ¿verdad? Y dice que hay preferencia. No, es que los maestros lo que hacen es ver el potencial de la persona y el interés, porque puede tener potencial, pero si no tiene ningún interés, de nada sirve el potencial. Y el maestro está viendo que aquella persona está interesada, lo que necesita es ser orientada, ser dirigida, ser guiada. El maestro se enfoca en ello, no se va a enfocar en un vago que no tiene ningún interés, aleluya, en salir adelante, que toma en poco lo que el maestro trata de enseñarle. ¿Verdad? Es lógico esto, lo sabemos. Hermano, algo parecido, suena drástico, brusco, pero algo parecido hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ve quién tiene aspiraciones y quién realmente sí quiere continuar, quien sí quiere seguir y superarse. Y ahí es donde el Espíritu Santo viene, lo abraza, lo apapacha, lo consuela y le dice: no te voy a dejar, yo estoy contigo. Porque en los momentos difíciles, así como Dios habla, el diablo, que Dios lo reprenda, también habla. Y viene y Satanás te dice al oído, al pensamiento, te dice al corazón: ya hasta aquí llegaste. Te dice: estás fracasado, estás perdido, estás solo, mírate, todos te han abandonado. Y te empieza a poner un episodio oscuro, hostil, que empieza a dominar tu mente, tu pensamiento. Y tú empiezas a mirar a todas partes y dices: cierto, te han fallado, te han lastimado, te han herido, te han traicionado. Ha pasado momentos difíciles, pareciera que los amigos se han alejado, aquellos que estaban contigo ya no están. Te sientes en un desierto, pero sabe, aún en ese desierto hay alguien que está contigo y se llama Jesucristo. Hay alguien que te dice: sigue peleando la buena batalla, sigue adelante, levántate, porque yo tengo propósito con tu vida. Hermanos, los grandes ministerios que Dios ha levantado a lo largo de la historia y que llegaron hasta el día de hoy a resaltar en la palabra de Dios, en la historia bíblica de la iglesia primitiva, no fueron personas que nunca pasaron momentos de debilidad, no fueron personas que nunca se sintieron, porque pareciera que así se toma el evangelio. La gente piensa que Abraham nunca se sintió frustrado, que nunca sintió desánimo, que nunca sintió debilidad. Todos ellos eran igual a nosotros, dice la Escritura, con pasiones similares a la nuestra,
La diferencia entre ellos y muchos de nosotros es que ellos no se dieron por vencidos. Elías, aun cuando estaba desanimado debajo del enebro, queriendo morir, amados hermanos, deseando la muerte, y Dios lo exhortó duramente. Elías pensó que Dios le iba a decir: tienes razón, mira cómo está lo que está pasando, está solo, todos se extraviaron, solamente tú quedas, porque él decía: profeta de Jehová, solamente yo he quedado. Y Dios le tuvo que recordar a Elías en su aturdimiento, en su aflicción, y le dijo: no, Elías, aún hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Cuando usted está siendo afligido, usted se siente solo. Una cosa es sentirse solo y otra cosa es que realmente estemos solos. Muchas veces no sabemos, es cierto, amados hermanos, hay hombres de Dios, mujeres de Dios, por aquí, por allá, al norte, al sur, al este y al oeste, que están orando por ti, que están clamando por ti, que están intercediendo por nosotros, pero que nosotros estamos tan abrumados por el problema que nos está golpeando, que creemos que ya estamos absolutamente solos. Y yo le pregunto, si le pasó a Elías, ¿será que no me pase a mí? Elías se sintió solo, pero realmente no estaba solo. Había 7,000 profetas más de Jehová que no habían doblado rodillas ante Baal. Aunque esos profetas no estaban ahí con Elías en el momento, estaban distribuidos en las escuelas de los profetas, en otras regiones, en otras partes, pero estaban clamando al Dios de Elías. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos o creemos que somos lo único que hemos quedado. Pero no, Dios se ha provisto de alguien más. Y cuando Dios le dijo a Elías, ¿sabe? Si usted toma nota, la palabra fue dura, fue confrontativa para Elías. Pero cuando Dios le dijo a Elías: aún hay 7,000 rodillas que no se han doblado, Elías cobró ánimo. Y Elías se dio cuenta, aleluya, que algo estaba pasando. Y se levantó, aleluya, bendito sea el Señor. Y aunque aún herido, porque era un hombre de Dios herido, se metió en una cueva. ¿Verdad? ¿A dónde fue a terminar Elías después del enebro? En una cueva. Estaba en una cueva. ¿Sabía usted que cuando nosotros nos llega la aflicción, espiritualmente o simbólicamente estamos en una cueva? Porque ya no andamos ni para adelante ni para atrás. Estamos allí, y en la cueva, ¿qué estaba haciendo Elías? Estaba abrumado, estaba atemorizado, tenía miedo. Cuando llegamos al punto de la cueva, amados hermanos, si usted recuerda la historia en Adulán, la cueva de Adulán, donde estaba David, ¿verdad? Pero David allí estaba con muchos otros más que llegaron, gente marginada, gente con diferentes problemas. Pero si usted toma nota, David estaba ahí, pero David tenía miedo. Por eso llegó ahí, porque tenía miedo, andaba huyendo, ¿verdad? Andaba huyendo por su vida. ¿Y a dónde fue a terminar? En la cueva de Adulán. Porque, amados hermanos, las aflicciones nos encierran en una cueva, pero usted tiene que salir de la cueva. No puede pasar toda la vida en la cueva. Dios le habló a Elías, estando Elías en la cueva. Dios, dice la Biblia, amados hermanos, que Dios se manifestó, ¿verdad? Que vino, sabemos la historia. Primeramente vino, amados hermanos, un viento recio, ¿verdad? Y posteriormente un gran terremoto inexplicable. Pero Elías dice que Dios no estaba ni en el viento recio que quebraba lo que agarraba a su paso, ni estaba en el terremoto grandísimo. Y posteriormente vino un silbo apacible, y allí estaba Dios, ¿verdad? Dios estaba en el silbo apacible. ¿Sabe por qué? Porque Elías estaba afligido, estaba en una cueva. El silbo apacible representa, amados hermanos, que Dios vino en son de paz. Vino a traerle paz al corazón de Elías y vino a traerle consuelo. Le trajo consuelo a Elías, lo consoló y le dio, amados hermanos, instrucciones. Le dijo: Elías, sal de allí, porque largo camino te resta. ¿No le ha pasado a usted que cuando llega la aflicción, usted cree que ya hasta ahí se acabó todo, hasta ahí llegó, ya todo feneció?
nos turbamos, nos bloqueamos. Elías así estaba, le pasó a Elías, y a cualquiera de nosotros nos puede suceder, nos puede pasar, nos ha pasado muchas veces. Pero esa es una de las cosas. Dios lo orientó a Elías. Elías pensó que hasta ahí había llegado su ministerio, que hasta ahí había llegado todo, ya todo se ha acabado. Y Dios le dice: sal de allí porque el largo camino te resta. Le dice: Elías, come y bebe, porque el largo camino te resta. Dice la Biblia que Elías, con una torta cocida en las brasas y con un vaso de agua, anduvo, ¿sabe cuánto tiempo? ¿Alguien sabe? 40 días, ¿verdad? Miramos, hermano, cuando Dios te da un toque, cuando Dios te da una probadita de lo que Él tiene, eso es más que suficiente. Y ¿sabe? El ministerio de Elías continuó. El ministerio de Elías prosiguió. Elías había pensado que ya hasta ahí había quedado su ministerio. Muchas veces así nos pasa. Cuando estamos afligidos, nos bloqueamos y queremos: hasta aquí llegué, ya todo se acabó. Y Dios viene y te dice: come y bebe porque el largo camino te resta. ¿Usted sabe lo que significa el agua? ¿Sabe lo que significa el pan? Le dio Dios dos cosas: pan y agua, ¿verdad? Una torta y un vaso de agua. El agua representa al Espíritu Santo, la presencia de Dios. El pan representa la palabra. Amados hermanos, Jesús dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Jesús dice también: yo soy el agua de vida. El que bebiere de esta agua, le dijo a la mujer samaritana, no tendrá sed jamás, porque Él es el agua de vida eterna. Amados hermanos, Dios ha venido para consolarte, ha venido para ayudarte a través de su Espíritu Santo. Pero Dios quiere que tú entiendas que tú no te puedes dar por vencido, quedarte tirado en el camino. Tú tienes que humillarte ante Dios. ¿Sabe? Lo que nosotros menos hacemos y que deberíamos de hacer en el momento de aflicción es adorar a Dios. Adorar a Dios. La palabra adorar, hoy se habla mucho de adoradores, pero ni siquiera saben el término que están usando. ¿Sabe quién es un adorador? La palabra adorar del original hebreo significa hincarse, arrodillarse ante una autoridad superior, ante alguien que es mayor que nosotros. Eso es adorar. O sea, cuando usted se hinca delante de Dios, usted está adorando. Pero muchas veces pensamos que adorar es levantar la mano y hacer cuanto movimiento. La gente está, por falta de conocimiento, perece el pueblo. La gente no sabe qué es adorar. ¿Por qué cree que Dios dice en su palabra que el Padre tales adoradores anda buscando? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso nosotros, para orar, nos tenemos que hincar. Estoy orando, pero al mismo tiempo estoy adorando, ¿verdad? Siempre lo que vamos a hacer tenemos que hacerlo en una actitud de adoración. El problema, ahora a la iglesia hasta le pesa hincarse. La iglesia ya no le gusta hincarse, ahora todo lo hace de pie. Hermanos, pero dice que está adorando. Confunden una cosa con otra. Levantar las manos no es adorar, cantar no es adorar. Adorar es quebrarse delante de Dios, rendirse ante Él, hincarse, tocar la tierra con nuestras rodillas y dirigirse a Él amados hermanos, con una actitud de reverencia. Confundimos el uso de palabras, la palabra exaltar o glorificar, ¿verdad? Las confundimos. Glorificar a Dios, amados hermanos, gloria al Señor para siempre.
Es como hacemos gritarle a Dios cuando usted está diciendo aleluya. ¿Qué está haciendo? Está glorificando a Dios. Pero la palabra exaltar es cuando usted canta. Cuando usted canta, levanta las manos, usted está exaltando a Dios. Está exaltando su nombre. Pero tenemos que entender que adorar es una cosa, glorificar es otra cosa y exaltar es otra cosa. Son cosas diferentes. Y tenemos que saber adorar a Dios, porque hoy hay muchos cantantes que se la dan de adoradores. Y si usted los nota, usted ve, no porque queramos que lo hagan para nosotros, pero si usted ve, dice que son adoradores y ni una lágrima de cocodrilo usted ve en todo su show que hacen. Y nunca lo ve que su rodilla toque en el piso, pero dice que son adoradores. Confundimos una cosa con otra, amados hermanos, pero el Espíritu Santo está para venir a consolarnos y ayudarnos y a guiarnos en el buen camino. El salmista David dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Por muchas aflicciones que tenga, por muchos problemas que tenga, por muchas dificultades que tenga, Dios no te abandonará. Dios te ayudará, te sacará adelante. Él extenderá su brazo fuerte y te sacará en victoria, porque Él lo ha prometido. Pero muchas veces estamos haciendo cosas equivocadas. ¿Sabe? Muchas veces hay que arrodillarse aunque no tengas palabra, aunque no sepas qué decir, porque eso es adorar a Dios. Aunque no sepas qué hablar, porque no sé si le ha pasado, a los verdaderos cristianos le ha pasado, a los verdaderos hijos de Dios le ha pasado. Hay momentos tan difíciles en la vida donde no hay que decir, no hay palabras para orar. Lo único que hace es arrodillarte y que tus lágrimas caigan, porque no sabes qué decir, porque estás lleno de impotencia ante la situación que estás enfrentando. Pero Dios ve la intención de tu corazón. Dios está viendo que aunque no tienes palabra, aunque no sabes qué decir, tú has caído ante Él, rendido en una actitud de adoración, que tú quieres seguir adorándole. Queremos ver respuesta. Queremos que Dios nos socorra, nos extienda la mano. Es natural. Para que Dios te levante, Dios no te puede levantar si tú no estás en el suelo, ¿verdad? Levantar es, cuando hablamos de levantar, es porque algo que está en el piso. Cuando alguien está adorando, ¿dónde tiene que estar? En el piso. Y a los adoradores son a los que Dios viene a levantar y le dice: no temas, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Yo he venido a sanar tus heridas, a curar tu dolor. He venido a darte fuerzas nuevas. Sí, porque hay momentos que las fuerzas se acaban, ¿sí o no? Hay etapas en nuestra vida que las fuerzas se agotan, ¿sí o no? Hay momentos donde ya no sientes nada de fuerzas, para nada. Y el Espíritu Santo viene y te da nuevas fuerzas. Te da fuerzas nuevas como las de un búfalo, dice la palabra, ¿verdad? De un búfalo. ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Sabía usted que los búfalos, con esto quiero terminar en esta noche, ¿sabía usted que los búfalos, la Biblia usa de referencia a los búfalos que nos daría fuerza como las de un búfalo? Los búfalos tienen una característica muy, amados hermanos, curiosa. Los búfalos, según los grandes investigadores científicos, tienen, amados hermanos, son animales grandes, salvajes, enormes, pesan bastante. Y el búfalo está caracterizado por tener una fuerza descomunal. Pero ¿sabe una de las cosas? Que los búfalos su fuerza no la sacan hasta que están en momentos
difíciles. Los búfalos son de tierra pantanosa, de lugares pantanosos, amados hermanos, lodosos. Y dice que el búfalo, amados hermanos, cuando siente que ya no puede, porque muchas veces se tienden a atascarse en tierra muy lodosa, los búfalos cuando ven que ya no pueden avanzar, cuando sienten la dificultad que ya no pueden, ¿saben lo que hacen? El búfalo se hinca con sus manos se hinca y empieza a caminar de rodilla, y solamente de rodilla saca el máximo de sus fuerzas. Y el búfalo empieza a caminar y sale como si nada. Es curiosa la analogía, la comparación que Dios hace, que nos daría fuerza como las de un búfalo. O sea que tu mayor fuerza no se demuestra cuando andas de pie caminando, cuando sientes unción. Es cuando te sientes caer, aleluya, y aún de rodillas el Señor te va a levantar y te dice: avanza, continúa, porque yo estoy contigo. Y aunque estés cansado y estés en el suelo, te vuelves a levantar. Te vuelves a levantar para continuar tu viaje hacia la tierra prometida. Amados hermanos, Jesús nos prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo vino para consolarnos, pero tú tienes que invitarlo. Tú tienes que abrir la puerta del corazón. En Apocalipsis 3:20, Jesús dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, el Espíritu Santo nunca va a entrar a ti si tú no le pides, si tú no lo invitas, si tú no le abres la puerta y tú no le invitas voluntariamente que entre a tu vida. Él está preso, Él tiene oído, Él oye. Él quiere hacerlo, pero Él está esperando que tú lo invites, ¿verdad? Es como cuando una persona que tiene educación y va a un lugar a donde nunca ha ido por primera vez, él va a llegar hasta la puerta, pero si sabe que no le invitan a pasar, él no va a pasar, porque tiene una educación. No va a entrar hasta que el dueño de la casa o alguien de la casa le diga: pasa para adentro, porque él sabe de respeto, ¿verdad? Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es respetuoso, más respetuoso que cualquiera de nosotros. Y Él no va a pasar hasta que tú se lo permitas. Lo único que está esperando es que tú dobles tu rodilla y digas: Señor, no siento nada, porque doblar rodilla no significa que lo voy a hacer porque siento hacerlo. No, muchas veces no vas a sentir hacerlo, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Aunque no haya ninguna lágrima, porque no sé si le ha pasado que hay veces que quisiera llorar, pero no puedes ni llorar siquiera. Quisieras humillarte, pero no puedes humillarte. Quisieras quebrantarte, pero no puedes quebrantarte. Hay algo que detiene, hay algo que está deteniendo tu llanto, hay algo que impide que tú seas quebrado. Pero sabe, en ese momento es donde tú tienes que aferrarte. Aunque esté allí en el piso tirado, no hay lágrimas, no hay tal vez nada. Señor, pero ayúdame. Extiéndeme tu mano, consuélame, levántame, sáquenme de aquí, dame la victoria, enséñame lo que tengo que hacer. Si no sabes qué hacer, a veces decimos: hermano, no sé qué hacer. Arrodíllate, dile: Señor, dime qué hacer. No sé qué hacer, pero tú dime qué hago. Sí, porque a veces estamos en esa encrucijada. Señor, que no sé qué hacer, no encuentro la salida. Señor, dame la salida, porque Él es la puerta. Quiero que se ponga de pie en esta noche.